Shalom, shalom alejem, ¿cómo están todos ustedes allí? Estamos todos de mudanzas, es verdad. Tienen que aprender este canto y cantarlo con trompetas y guitarras. A ver cómo está la conexión hoy, a ver si se pueden conectar. Esta música que acaban de escuchar, que tenía cierta reminiscencia ranchera, como dijeron, es ¿cómo están? Están apareciendo allí los amigos. Rivka. Acá estamos de vuelta.
Bueno, parece que el servidor se asustó un poco de toda la gente que había entrado. Bueno, recién estábamos escuchando la melodía de un nigún muy famoso en Chabad, en Israel, de Purim, que tiene la letra que les acabo de poner aquí. Hoy vamos a dedicarnos especialmente a la festividad de Purim, que está muy conectado, por supuesto, a las parashiot de estas semanas, pero así es como comienza la Migrat Esther. La Migrat Esther es el anteúltimo libro de todos los libros escritos del Tanaj, y allí cuenta la historia que pasó en Purim. Fue en la época entre los dos Beit HaMikdash, después de la destrucción del primer Beit HaMikdash, cuando el pueblo estaba exiliado en Babilonia, y así pasa en la ciudad de Babel. Ustedes todos seguramente conocen la historia de Purim. En esa época había un rey que se llamaba Ahashverosh. Hay en esta Migrat Esther, en la historia de Esther, hay muchos secretos cabalísticos. No figura el nombre explícito de Dios, ninguno de los nombres de Dios. Por eso es el primer libro que se le enseña a escribir al que está aprendiendo a escribir libros de Torah. Como hay leyes estrictas para escribir el nombre de Dios en las Mezuzot, en los Tefilim, en los libros de Torah, entonces que no se pueden borrar, o que hay que tener determinados recaudos, hay que escribirlos todos juntos, etcétera, etcétera, todas las letras de una vez. Entonces, como esta Migrat Esther es más grande, por supuesto, que una Mezuzá, o es más grande que los Tefilim, pero es lo primero que se le enseña al que escribe. La primera obra, digamos, que se le hace escribir al que se recibe de Sofer. Sofer es el que escribe. Justamente, después de todo este tema de Purim, que sucedió durante los 70 años que van desde el primer Beit HaMikdash hasta el segundo Beit HaMikdash, vino un líder que era el jefe, el Mashiach, el Moshe Rabbeinu de la generación en esa época, que se llamaba Ezra HaSofer. También fue un profeta, fue un escriba, y también fue un Cohen. Y él fue el que trajo de vuelta a los exiliados de Babel, y de ellos es lo que se cuenta en el Teilim que leemos cuando nuestros enemigos nos tenían sojuzgados y colgábamos nuestras arpas apoyados en los árboles al lado de los ríos de Babilonia, Al Neharot Babel, sobre los ríos de la Babilonia. Lloramos y recordamos la patria. Allí es donde sucedió esto que cuenta el Teilim de David HaMelech, que por supuesto lo escribió de forma profética, que iba a suceder después, muchos años después de su reinado. Pero el tema es que la colectividad judía exiliada vivía especialmente en Babilonia. Allá había centros de estudio. Incluso uno de los ministros del rey Ahashverosh era Mordejai, el judío. Y como cuenta la Migrat Esther, hubo un banquete donde el rey quiso agasajar a todas las comunidades, y los judíos fueron a comer allí. Mordejai no, por supuesto, pero los judíos fueron los más sobresalientes de la comunidad a comer allí, y comieron comida kasher, pero comieron el rey un poco como agasajándolos, pero en realidad era para
para humillarlos, los hizo comer en los recipientes, en los utensilios que habían robado del Beit HaMikdash, que habían destruido. Entonces, ellos comieron allí, y por supuesto es algo que no se debía hacer, no podían participar en esa festividad donde se los humillaba y donde se mancillaban los recipientes del Beit HaMikdash. Entonces, después de eso, cuentan que subió un ministro del rey que se llamaba Amán, el malvado, y ese Amán convenció al rey para firmar un decreto para destruir a todos los judíos. En forma paralela, los judíos el rey mató en ese banquete a su reina, y entonces buscaron entre todas las doncellas de todos los reinos conquistados, 127 reinos, buscaron a esa que iba a ser elegida, y fue elegida Esther, que era la protegida, la sobrina de Mordejai, y como seguramente habrán leído en la historia, ella salió elegida reina gracias a su sacrificio y al sacrificio de Mordejai, que era tan odiado por Amán porque él no se prosternaba y no se doblegaba ante el rey. Pasó todo lo que sucedió en la historia de Purim. Purim, en arameo, Pur significa, ¿saben ustedes lo que significa? Purim, Pur, significa sorteo. ¿Por qué? Porque cuando se decretó que el pueblo iba a ser destruido, Amán buscó cuál iba a ser la fecha más propicia, porque se decretó que en todos los países, en los 127 países, como dice, desde Odu, desde la India hasta África, donde reinaba el imperio babilonio, allí donde se encuentran judíos tenían que ser exterminados. Pero sabía, por experiencia propia, como descendiente de Amalek y descendiente de todos los grandes malvados de la historia que estaban en contra de Israel, sabía que no era fácil destruirlo. Entonces buscó en el azar cuál iba a ser la fecha más propicia. Y la fecha más propicia fue en Adar, y específicamente el 15 de Adar. Como él vio que en el 7 de Adar había fallecido Moshe, significaba que ese mes era un mes donde el Mazal, donde el sino, la suerte de Israel no era propicia, y entonces se puso mucho más contento. Lo que pasa es que no sabía que también el 7 de Adar había nacido el Redentor, como está escrito que todos los justos nacen y mueren el mismo día. ¿Se está escuchando? ¿Está bien la transmisión? ¿Está todo correcto? Muy bien. Entonces, así cuenta la historia, que al final los planes de Amán fueron destruidos, fueron vencidos, y no solamente que no mataron a los judíos, sino que fueron destruidos todos los que los querían matar. Todo el pueblo, todos los pueblos se pusieron a favor de los judíos y destruyeron a los pocos que habían quedado de Amán, y también Amán y sus hijos fueron destruidos. Hay algo interesante, y es que en la fecha de Adar es una fecha propicia, tan propicia que así como fueron destruidos los 10 hijos de Amán junto con él en el mes de Adar,
en Purim. También, muchos años después, otras reencarnaciones de esas personas, que eran justamente el Hitler y los 10 secuaces que fueron juzgados en el juicio de Nuremberg. No sé si ustedes habrán escuchado eso. También fueron condenados y algunos se suicidaron, otros se murieron en la época también de Adar. Y así todos los judíos y todos los que están conectados con todo esto, cuando hay algún problema legal o hay alguna cosa que resolver con los enemigos, tratamos de hacerlo en Purim, en la época del mes de Adar. Así que la Inquisición española, un montón de cosas pasaron, así como hay muchos asuntos que pasaron el 9 de Av, que fue una fecha trágica, que la expulsión de los judíos fue el 9 de Av, etcétera, etcétera. En Adar también hubo muchas cosas lindas y buenas que pasaron, como revelación de la luz de Dios. Hay en los nombres que utiliza la Agadá, la Megilat Esther, hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dicen los sabios, y está explicado así en la Kabbalah, que en la Megilat está escrito muchas veces la palabra rey. Y cuando se dice rey, se refiere a Dios. Como no está escrito el nombre literalmente, entonces está escrito en forma oculta. Y toda la Megilat Esther, Megilá quiere decir un bando, como antes iban y abrían el rollo para anunciar, para hacer el anuncio del rey. También Megilat Esther significa viene por supuesto de Agol quiere decir el rollo, entonces un rollo. Y Esther en hebreo significa oculto. Hay muchas mujeres que son llamadas con el nombre de la reina Esther, y justamente la Megilat Esther tiene que ver con que allí hay ocultos muchos asuntos. Una de las cosas importantes que aprendemos de la Megilat Esther es a partir de Mordejai. Mordejai representa al alma judía, representa a ese que no se posterna frente al enemigo, frente a los reyes de las naciones del mundo, frente a la idolatría, y eso fue lo que, por un lado, conquistó el odio de Amán. Por eso todos los pueblos del mundo tienen gente que odia al pueblo judío, porque no acepta las leyes que le quieren imponer. Pero por otro lado, eso fue lo que hizo que Dios los salvara. Él los reunió, hizo que durante 3 días hagan ayuno, tanto a diferencia de otros ayunos, tanto los hombres como las mujeres y los niños, todos hicieron ayuno. Y entonces eso fue una demostración de unión a Dios. Es tan importante la fecha de Purim, que está dicho que en el futuro, por venir, cuando venga el Mashiach, va a ser la fiesta que va a quedar, que incluso está por encima de el Yom Kippurim. Que Kippur viene de Kapará, quiere decir que expía. Pero también en hebreo, Kippur es como Purim, Yom Kippurim. Se compara con respecto a Purim, o sea que Purim es algo que está por encima. Y así Esther, la Megilat Esther cuenta acerca de Ahashverosh. Y Ahashverosh, dice la Kabbalah, que representa a Dios. Ahashverosh se escribe
a Hashverosh. Entonces dicen los sabios que esto es la unión de dos palabras. Uno es Ahad, Ve quiere decir y Rosh quiere decir cabeza. ¿Sí? Ehad y cabeza, Rosh es el es Dios, el uno y el Dios y la cabeza de todas las cosas. Y bueno, y por último, la importancia de Purim es que está dicho que cuando el pueblo judío recibió la Torá en el monte Sinaí, lo recibió, por supuesto fue la primera vez, fue la revelación más grande, pero lo recibió Be'achpa, Beit Kafia. Significa que fue obligado a recibirla, como está escrito, que el pueblo estaba parado y Dios puso el monte Sinaí encima de sus cabezas y le dijo que si no aceptaban la Torá iba a caer sobre ellos. Entonces dijo, está bien, vamos a hacer y luego entenderemos. Entonces en esa época, hace 3300 años, cuando se recibió la Torá, se comenzó a hacer las cosas, pero recién se le recibió voluntariamente en la época de Purim. La época de Purim fue aproximadamente hace 2500 años, y allí el pueblo de Israel se salvó y luego volvió a la tierra y construyeron el segundo templo. Entonces es tan importante Purim, y por eso es tanta la alegría que se festeja tomando Ad Shelo Yadá, hasta que uno no sepa la diferencia entre bendito Mordejai y maldito Amán. Ad Shelo Yadá, hasta que no se sepa, está escrito. Entonces, en la misma Megilá hay distintas leyes que los sabios en esa época determinaron que había que hacer, que había que cumplir. Por un lado, el precepto de que el 14 de Adar, cada 14 de Adar, en las ciudades no amuralladas y el 15 de Adar en las ciudades amuralladas. Dentro de Israel había distintas ciudades amuralladas, como por ejemplo Jerusalén, en Tiberia, etcétera, etcétera, y Jericó. Entonces en esas ciudades se festeja el 15, que es la fecha en que se festejó en la ciudad de Babel, en la capital del imperio. Pero el decreto había sido para el 14, entonces las ciudades que no son amuralladas se festeja el 14. Entonces, ¿qué es lo que se hace ese 14? Está dicho que hay que leer la Megilá en público. También, por supuesto, hay leyes para la lectura de la Megilá. La Megilá tiene su melodía, es bueno leerla en hebreo, pero de todas maneras es bueno también leerla en el idioma que uno la pueda entender. Nos reunimos, puede ser en una sinagoga o puede ser en otro lugar, no es necesario que sea en una sinagoga, y hay uno que lee la Megilá
que es la que la tiene que saber, y todos los demás escuchan. Si se lee la Megilá y alguno no escuchó alguna palabra, alguna letra, no cumplió con la obligación. Entonces, cuando los judíos decimos una bendición antes de leer la Megilá, y leemos con atención. Entonces se lee a la noche y se lee de día. Por supuesto, en el exterior, en Sudamérica, en el resto del mundo, esto se festeja el día 14. A la noche del 14 de Adar, que este año es el sábado a la noche. Y el domingo durante el día. Sí, Motzei Shabbat, la salida de Shabbat. Entonces uno de los preceptos se puede leer de un libro que no sea la Megilá. El que no tiene Megilá lo puede leer del libro. Como siempre, cuando se quiere hacer los preceptos de la mejor forma, Meudar, con todo el Hidur, se lee de un libro escrito por un sofer, como decíamos recién. Pero el que la lee de un libro impreso también sale de la obligación. Porque en realidad la obligación es escuchar, y se tiene delante el libro para seguir palabra por palabra y entender las palabras que se están oyendo. Cuando se dice la bendición se dice Lishmoa Megilá. Entonces hay uno que la lee y todos los demás al escuchar cumplen con el precepto. Entonces, primero es leer y escuchar la Megilá, tanto los hombres con las mujeres, los niños, todos están obligados a escuchar. Después está el banquete festivo que se hace durante el día, y allí hay que comer y beber sobre todo, y cantar, nos disfrazamos, tanto en la lectura de la Megilá como durante el banquete, y se toma vino para estar alegre, pero no para emborracharse. Nosotros hay gente que toma mucho y sabe tomar. Lo que no sabemos tomar es preferible que tomemos poquito y que lleguemos a ese nivel de estar por encima de la diferencia entre bendito Mordejai y maldito Amán, a través de la elevación espiritual, a través de la alegría. Pero así como cuando uno enciende el motor del auto, hay que darle una vuelta para que largue la chispa que enciende el motor, así también un poco de Lejaim siempre es bueno para encender los motores. Hay otra mitzvah que es Nishloach Manot Ish Le Reu, que significa enviar porciones de comida a los amigos. Ish, un hombre, Reu a su prójimo. Sí, se la lee durante la noche y también durante el día. Se lee las dos veces. Entonces hay que enviar por lo menos a 2 personas. Si quieren se pueden regalar más, no hace falta que sean 2, y por lo menos
porción tiene que tener 2 alimentos que no sea algo que se pueda derramar o que se estropee. Puede ser fruta, puede ser bebida, chocolate, golosinas, pasteles, todo lo que se pueda envasar, comprado o hecho en casa, que se pueda poner en un paquetito y regalar a la otra persona y lo coma sin necesidad de tener que cocinarlo o hacer alguna otra acción para poder comerlo. Entonces, esta es una mitzvah, esta es otra mitzvah, donde también se reúne la familia, todos los amigos. Esta es la tercera mitzvah, y luego está la cuarta mitzvah, que es Matanot Laevionim, que significa regalos para los pobres, los necesitados, que también se le da comida, se le da dinero, por lo menos a 2 personas, pero cuanto más mejor. Entonces estas son las 4 mitzvot principales de la festividad de Purim, y es lo que es importante saber, y también lo estamos estudiando porque es básico para conocer las leyes del judaísmo. No sé si todos estaban enterados de todo esto. A ver si hay alguna pregunta. Hay un tema interesante que es el tema de disfrazarse. Las niñas se disfrazan de Reina Esther. A los amigos se le da comida. Y a los pobres se le puede dar dinero también o comida. Entonces cada uno se disfraza de lo que quiera, siempre que sea de manera modesta. Se puede pintar, se pueden poner sombreros, pelucas, disfraces, todo disfraz cada uno como quiera. Y hay algo especial en el disfraz. Los que no son judíos no tienen obligación de tomar vino kasher, pero si ustedes están en el camino es preferible que usen vino kasher, pero de todas maneras no hace falta que la bebida sea vino, puede ser una gaseosa, puede ser cerveza, puede ser un jugo de fruta, lo que quiera, no hay algo específico con respecto a la comida, puede ser algo hecho en casa. Se hacen Oznei Aman. ¿Conocen los Oznei Aman? Que son, Oznei Aman es una masa dulce, orejas de Amán. Se hace un redondel de una masa que se puede hornear, masa de galletita, de pastel, creo que están por allí las recetas. Luego se le pone en el centro algún relleno que puede ser dulce, una mermelada, puede ser chocolate, etcétera, y luego se recogen las puntas, se recogen 3 puntas hacia el centro y entonces queda un triángulo relleno, o sea 3 solapas del círculo para que quede un triángulo, y ese triángulo se llama orejas de Amán. Es lo que también eso se puede regalar y se puede hacer en casa. El tema de disfrazarse es que a veces cuando uno durante todo el año está disfrazado, uno está disfrazado de padre,
está disfrazado de buena persona, está disfrazado de comerciante, de policía, de esposa, de maestra, de maestro, de médico. Cada uno tiene su profesión, tiene distintos disfraces, y entonces la gente lo reconoce de acuerdo a cómo lo ve por afuera. Y a veces uno también se deja llevar pensando que uno es tal como aparece por afuera. Y muy pocas veces surge de adentro nuestro ese que verdaderamente somos. Y paradójicamente, cuando nos tapamos la cara, cuando nos escondemos, cuando nos ocultamos, cuando podemos hacer cosas sin que nadie sepa quiénes somos, a veces sale de adentro ese verdadero yo que tenemos. Sacamos la esencia verdadera. Aquellos que son malvados, cuando están ocultos en la oscuridad, hacen cosas malas. Nosotros también tenemos un alma divina, y esa alma divina está oculta todo el tiempo adentro de esos disfraces. Entonces la época de Purim y todo el mes de Adar es una época propicia para revelar la esencia del alma que tenemos dentro, para revelar el amor que tenemos hacia nuestra esposa, hacia nuestro marido, hacia nuestros hijos, hacia nuestros compañeros de viaje, en este viaje que tenemos en los grupos de estudio, en las sinagogas, en el trabajo, en distintos lugares. Y a veces uno tiene miedo de ser verdaderamente como es, y se basa nada más que en las cosas superficiales, en la parte simplemente burocrática, en la parte halágica del asunto. Pero toda halajá es para revelar algo, para cumplir algo que se tiene que hacer con una intención determinada. Entonces Purim, además de todas estas cosas que estuvimos meditando, tiene la intención de que, aunque sea ese día, podamos llegar a la esencia de nuestra alma. Y eso significa emborracharse hasta no saber la diferencia entre el bendito Amán, bendito, bueno, yo ya no sé la diferencia, bendito Mordejai y maldito Amán. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa, dice, bueno, este es malvado, el otro es un justo, es un tzadik. Pero esa diferencia de bueno y malo se produce nada más que en los mundos creados. Allí arriba, cuando uno se pone por encima de las limitaciones del mundo, de las limitaciones que Dios puso en la creación, cuando uno se conecta con la conciencia divina, se da cuenta que en realidad no hay bueno y malo, sino que es todo uno, y todo lo que existe está hecho para cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces me preguntan quién es el Satán. El Satán, que las culturas idólatras lo llaman diablo, o el maléfico, o el ángel caído, etcétera, etcétera, no es ninguna de esas cosas. Es un ángel, pero no es un ángel caído, al contrario. Es un ángel que cumple estrictamente las órdenes de Dios, y su tarea es confundirnos, tentarnos, incitarnos, para que nosotros nos sobrepongamos a esa tentación. Y si nosotros logramos sobreponernos y superar esa tentación que nos pone el Satán, también el Satán festeja, porque Dios se pone alegre. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios y nos sobreponemos al Satán, por un lado nos refinamos, pero
ese refinamiento trae como consecuencia que también el mundo se refina. El mundo es mejor. Cuando el mundo se refina significa que está preparado para la revelación de Dios, para que se revele, por ejemplo, esto que está oculto dentro de la Megilat Esther. Hoy me preguntaban, por ejemplo, otra cosa, además del Satán. Satán, que viene de la palabra asatá, que asatá quiere decir tentar, como la serpiente que tentó. Y ese mismo Satán nos tienta para que veamos a nuestros compañeros, que veamos a aquellos que nos rodean como un enemigo, como alguien que está compitiendo con nosotros, que si es mejor nos va a ganar y si es peor nos va a querer ganar a nosotros, o que a lo mejor nos está privando de adelantar, o que nos está privando de hacer cosas que nosotros queremos. Pero no es así. Akadosh Baruj Hu nos puso a todos alrededor nuestro, a las personas y a las situaciones exactas que nosotros necesitamos para nuestro trabajo aquí en el mundo. Y si vemos que algo está mal, es porque tenemos que primero refinarlo dentro nuestro, y si hay algo que nos produce ira, cólera, no sé si vieron el video con el mensaje del Rav Ginsur acerca de la rectificación de la cólera, o de los placeres, o de la risa falsa, o de la risa sin sentido. Todas esas cosas son cosas que tenemos que refinar. Y Purim, como nos elevamos por encima de nuestro entendimiento y llegamos a ese lugar donde está la raíz de nuestra alma, es el mejor momento para poder verlo. Entonces, cuando nosotros experimentamos eso, podemos trasladarlo al resto del año y vivir todo el año en una situación de verdad, sin la necesidad de ponernos máscaras, de ponernos barba, ponernos kipá. Todo eso lo ponemos, pero de repente nos damos cuenta cuál es el significado correcto de todo esto. No es simplemente un disfraz. Si lo usamos como disfraz, es preferible sacarlo. Entonces, sin el disfraz, nos podemos conectar con aquellos que nos rodean de manera esencial, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces, si podemos hacerlo con el mundo, también podemos hacerlo con Dios. Y si nosotros queremos dejar de engañar a Dios, queremos ser sinceros con Dios y mostrarnos a Él tal como somos, con alegría, con fe, con ganas de vivir la vida, de cumplir su tarea, de sobreponernos a las dificultades del mundo, entonces Él nos va a ayudar y Él también se nos va a revelar a nosotros. Hoy una de las preguntas que me hacían es que, por un lado, está escrito que está prohibido dibujar o hacer imágenes de Dios, o pensar que Dios tiene brazos, tiene manos. Sin embargo, en la Torah muchas veces está escrito que Dios se lo reveló, por ejemplo, a Abraham, y vino un ángel. Entonces me dijeron, ¿ese ángel es Dios o qué es? Cuando nosotros decimos Shema Israel, en el Shema estamos atestiguando que Dios es uno, pero no solamente uno porque hay un solo Dios, sino porque no hay nada más que Dios, todo es Dios. Pero lo que no se puede hacer es limitar y decir que eso que está ahí específicamente es Dios y todo lo demás no. De todas maneras, como vemos aquí, la naturaleza es como una forma de ocultamiento de Dios. Aquellos que no comprenden que Dios creó el mundo y que Dios le está haciendo hacer y que todo es parte de Él, en realidad ven un mundo material que está ocultando a Dios. El que lee la Megilá
y sabe lo que está leyendo y es sabio, es un gran cabalista, un gran rabino, un erudito de la Torah, lee la Megilá y ahí descubre a Dios. Si no, el que lo lee con ojos seculares, lo lee como una historia que oculta a Dios. Entonces un poco el ocultamiento depende de nosotros. Entonces me decía esta persona que Dios se le reveló a Abraham en forma de un ángel, en forma de persona. Entonces esa persona era Dios. Entonces yo le dije un ejemplo simple. Hay muchas formas de entenderlo. Por ejemplo, ahora que me mudé, pedí en el servicio de internet que vengan a conectarme mi cuenta, mi línea a la nueva casa. Entonces tocaron el timbre un día y yo digo, ¿quién es? Me dijeron, la compañía de internet. Acá se llama, la que yo se llama Hot. Entonces, si yo no entiendo, voy a pensar que una compañía de internet vino a mi casa. No, es un hombre, es el empleado, es el técnico que viene a hacer el trabajo. Pero si él me dice, vino Juan Pérez, a mí no me va a decir nada. Yo le digo, ¿quién sos vos? Entonces él me va a tener que explicar que viene de parte de la compañía para hacer algo que yo le pedí, etcétera, etcétera. En cambio él me dijo, ¿quién es? Hot. Y con eso ya está todo solucionado. El que entiende sabe que no es, que es una persona, pero que viene una persona en representación de algo. Entonces también las cosas que nosotros vemos y Dios se nos presenta en distintas formas, como personas, como objetos, como animales, como plantas, y todo eso que se nos presenta es para que nosotros nos relacionemos con eso. No, Juan. Hay muchas historias y bueno, este es un poco el mensaje que les quería dejar de la Megilat Esther. Por supuesto hay muchas cosas para aprender, pero este sentimiento de amor, de alegría con que nos conectamos con Dios es lo que nos hace que Dios se nos revele, y que si nosotros le pedimos algo, posiblemente hay personas que van a querer sentarse y esperar hasta que Dios cumpla con lo que dijo, y si Dios no hace lo que uno le pidió, va a decir Dios no existe. No, las cosas no funcionan así. Nosotros tenemos que movernos y hacer todo nuestro esfuerzo, pero si nosotros tenemos fe en Dios y le pedimos y lo hacemos en forma sincera, entonces Él va a hacer que nuestros movimientos y nuestras acciones estén dirigidas al lugar correcto, y va a hacer que otras personas y otros fenómenos naturales que son milagros que aparecen en forma investidos dentro de la naturaleza concuerden para que todo funcione bien, y eso es el milagro. Por eso a veces a uno le pasa algo, uno está parado en la calle, tiene frío, llueve o hace calor, le dice a Dios, por favor, mandame un taxi, necesito un taxi ahora. Y de repente el taxi aparece. No es que el taxi de repente, bueno, a lo mejor sí, yo no lo sé, pero yo no lo vi aparecer de la nada, el taxi vino en forma natural. El que entiende ve en eso un milagro, y en realidad cada movimiento, cada célula, cada átomo que tenemos aquí en nuestro cuerpo, en el mundo, cada uno de ellos es un milagro, que como nosotros lo vemos todos los días, se transforma en naturaleza. Por eso decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. En el Shema Israel, la Ain, como vamos a estudiar ahora dentro de un rato en las letras, la Ain de Shema es más grande, y la Dalet de Echad también es más grande. Juntos forman la palabra Ed, y Ed significa testigo. Eso significa que nosotros fuimos testigos en el monte Sinaí y durante toda la vida, y en este momento también estamos siendo testigos de que Dios es uno y su nombre es uno, y que Dios y la naturaleza, lo espiritual y lo material también es uno, y todo es Dios.
hay una historia que leí y me gustó mucho, que la trae mi amigo Yerachmiel Tiles de la ciudad de Tzfat, de Ascent, y él saca estas historias de los libros de historias hasídicas y de historias que él escuchó. Y esta semana para Purim trajo esta historia. En los viejos tiempos, las comunidades judías tenían una costumbre muy interesante y divertida para cuando se acercaba la época del mes de Adar. Anticipándose a Purim, seleccionaban un compañero ingenioso, simpático, y lo ponían como rabino principal de la ciudad para que ejerza durante la fiesta. En esa fiesta donde se celebraba, y que así como todos nos disfrazamos, en realidad nada es como es en realidad, nada es como parece. También nombraban policías, jueces, funcionarios para llevar a cabo las órdenes del gran rabino, todas aquellas cosas que él ordenaba ese día de Purim, pero así como un juego para diversión. En esa época los judíos estaban dominados por los terratenientes y el zar de Rusia, y cuentan que un año los Hasidim, vamos a prolongar un poco el horario así podemos tener más tiempo de contar la historia, una historia cortita pero es interesante por el mensaje que tiene. Los Hasidim del Rebbe de Tzvi de Zidakov designaron como Rebbe para esa oportunidad de Purim al sobrino del Rebbe, que luego iba a ser el Rebbe, el heredero, y a él lo nombraron gobernador de la provincia, y le dijeron que él tenía que promulgar leyes apropiadas y que sean entretenidas para esa ocasión. Entonces, ¿qué es lo que hace todo rey, todo lo que hace todo presidente, gobernante cuando asume un cargo? Nombra un consejo asesor. Nombró un consejo asesor de los miembros más importantes de la comunidad, aquellos que durante el año eran reconocidos por la sabiduría, la seriedad, y ese día de Purim todos tomaron, cantaron, bailaron, comieron y se pusieron un poco alegres, se emborracharon. Ese día de Purim, entonces, el día que se emborracharon durante el día cuando fue la lectura durante el banquete, etcétera, etcétera. Cuando ese día llegó, todos los ciudadanos le mostraron su respeto y le dieron honor al joven llamado Koppel, de acuerdo a su investidura. Entonces, como decía recién, después de tomar muchas copas acompañados de algunas comidas, todos se pusieron borrachos y juntos todos fueron en camino a la casa del Rebbe Tzvi, al verdadero Rebbe. Después de ver a toda esa horda de borrachos que durante el año eran gente normal y respetable,
El Rebbe los recibió con una sonrisa y también mostró gran respeto al personaje que interpretaba al rey, al gobernador, que era su sobrino. Entonces, luego de hacerlos entrar, le suplicó al gobernador, por favor, que suprima esa llama antisemita opresiva y a causa de ella imponía un impuesto muy gravoso a la carne kosher, que justamente su homólogo, el gobernador real, había puesto en ese país, en esa provincia, había promulgado durante ese año. El gobernador el supuesto gobernador, que estaba haciendo las veces, gentilmente accedió a la petición que le estaban rogando. El Rebbe, viendo que él había aceptado, quiso pedirle algo más. El Rebbe le preguntó: Su Alteza, quisiera que derogue la ley que exige que los judíos sean reclutados en el ejército. En esa época, los judíos, cuando eran reclutados en el ejército, eran reclutados jóvenes y pasaban 20 años, y aquellos que sobrevivían podían volver. Era algo muy terrible. ¿Me están escuchando? Ok. Yo lo conocí a través de las historias de mi abuelo. Mi abuelo vivió en la época de principio del siglo XIX, cuando fue sacado de la yeshiva y fue llevado a la guerra, al hielo de Bielorrusia. Entonces el Rebbe le pidió y el sobrino sacudió la cabeza negativamente. El Rebbe le rogó varias veces y cada vez con más elocuencia, pero su sobrino, el supuesto gobernador, siguió negándose firmemente. El joven estaba ebrio y no hizo caso de su tío para nada. Al final, el Rebbe se sintió muy afligido y, cambiando de tono, le ordenó a su sobrino declarar que se derogara el proyecto de la ley inmediatamente. Sin embargo, aún así, el joven borracho no hizo caso de su santo tío y se negó. Los otros Hasidim, que al principio se reían, de repente se dieron cuenta que el asunto era en serio y su sonrisa se borró de su rostro. Y le pidieron y le aconsejaron a Koppel que acceda, pero no hubo caso, de ninguna manera aceptó. Él creía de verdad que era el gobernador. Discutieron y trataron y lo amenazaron, pero él no se movía ni un centímetro de su posición. De ninguna manera, dijo con aire de suficiencia. El tzadik salió de la habitación enojado, el Rebbe, y se negó a mirar a su sobrino por todo el resto de la festividad. Al día siguiente, cuando todo el mundo estaba ya sobrio, los Hasidim se dirigieron a Koppel con curiosidad. Dijo, y le preguntaron: ¿qué es lo que te pasó ayer? ¿Qué es lo que te poseía que te ponías al pedido de tu Rebbe en forma tan obstinada? Entonces el joven se puso pálido. Dijo: ¿qué quieren decir? Yo nunca haría una cosa así.
Por otro lado, dijo con timidez, tengo que admitir que no recuerdo nada de lo que pasó ayer, cuando estuvimos en la casa del Rebbe. Cuando le contaron todo lo que había pasado, quedó sumamente mortificado, e incluso, a pesar de que todos eran testigos de lo que pasó, él no podía creer que había actuado con tanto descaro frente a su tío. Ese año, las autoridades provinciales efectivamente derogaron el decreto que imponía la veda y el impuesto sobre la carne kasher. Pero la ley cruel de reclutar a los judíos al ejército polaco se mantuvo vigente. Y entonces los Hasidim se dieron cuenta que en Purim habían presenciado algo más allá de su comprensión y que su rabino no había estado jugando. Y lo que habían atribuido a la embriaguez de un hombre joven, en verdad, había sido una intervención divina. Esto sucedió a principios del siglo XIX con el Rebbe Tzvi Hirsch de Tzodakov. Entonces vemos aquí que el tema de ir por encima del entendimiento significa que hay cosas que nosotros pensamos que son vanas, que son simplemente un juego, pero detrás de todas las cosas hay algo importante. Y entonces les quiero decir, para despedirme por hoy, que este Purim, antes quería contestarles que sí, este jueves es el ayuno de Esther. Realmente el ayuno de Esther es el día previo a Purim, pero como el día previo a Purim es en Shabbat y en Shabbat no se puede ayunar, entonces este año se anticipa el ayuno al jueves. Es un ayuno que empieza al amanecer y termina a la noche, al salir las estrellas. Es un ayuno de mediodía que no tiene tanta importancia como el ayuno de Yom Kippur o el ayuno de Tisha B'Av. Hay que tratarlo de cumplir, pero aquellas personas que están enfermas o que toman remedios y no pueden suspender, no tienen que hacer el ayuno. Las mujeres que están por dar a luz o que amamantan, si ven que no tomar líquido y no comer les puede producir falta de leche o alguna indisposición, es preferible no ayunar. Los chicos, por supuesto, menores de 13 años, no tienen obligación de ayunar. Nosotros, por educación, ya desde cuando el chico tiene 12 años, se lo hace hacer por primera vez. Cuando son más chicos se le hace hacer pequeños ayunos de 1 hora, de 2 horas, como para que empiecen a entender lo que significa privarse de comer, pero no para que sea un ayuno real. Pero de todas maneras no hay que obligarlo y tiene que ser hecho con alegría. Hay que enseñar todas las cosas de la Torá como para que el chico las quiera hacer, no para que las sienta como una obligación que luego cuando sea más grande va a querer dejar. Hay que enseñarle a amar todas estas cosas, demostrarle que haciéndolas, por un lado va a ser mejor para él, va a ser mejor para toda la familia y está haciendo algo bueno, que va a ser grato, va a recibir una recompensa por eso. Por eso a los chicos, siempre cuando se les pide hacer algo, hay que darle una recompensa. Después, cuando son grandes, se les enseña que cuando pueden entender que no se hace todo por buscar recompensa, pero de todas maneras cuando son chicos sí, porque su alma animal todavía es más fuerte, sus instintos son más fuertes que su alma divina.
Entonces estamos ayudando al alma divina a su alma divina que se pueda sobreponer. Y con el tiempo va a aprender cómo es de verdad. Les decía que antes del ayuno les iba a comentar, no sé si el domingo que viene va a estar el seminario de México o se va a postergar para el otro domingo, pero nosotros vamos a estar en Purim, así que yo voy a llevar mi computadora allí donde esté y voy a tratar de transmitir. Así que estén atentos porque no sé bien a qué hora va a ser, posiblemente sea un poquito más temprano que hoy, durante el día, que vamos a escuchar la Megilá y voy a llevar la computadora para que ustedes lo escuchen en directo desde aquí, ¿ok? Y bueno, entonces vamos a tener algunas palabras y vamos a transmitir para seguir estando juntos en Purim. Así que prepárense con comida, con bebida y con si no tienen los libritos de la Megilá, imprímanlos. Hay algunas versiones que tienen de un lado hebreo, del otro lado castellano, y que cada uno tenga y que mientras va escuchando lo vaya mirando, así sigue la lectura. Y si no hay transmisión correcta o hay algún problema, lo hacen entre ustedes, pero yo pienso que así como hoy hubo transmisión, también va a haber la semana que viene. Durante la semana vamos a estar en contacto también, así cualquier duda que tengan podemos solucionarlo, pero como ya les decía, ya empiezan a prepararse desde ahora y a partir de la semana que viene vamos a empezar a estudiar las leyes de Pesaj. Falta un poquito más de un mes para Pesaj, así que hay que ir preparándose. Si pueden acercarse a algún lugar donde les den, aunque sea 3 matzot o 2 matzot para repartir entre toda la comunidad, algún Beit Chabad que les venda matzot redondas en lo posible, y si no, de alguna manera, como ustedes no tienen obligación todavía de comer matzah con todas las leyes, vamos a tratar de aquellos que no tienen acceso, enseñarles un poco cómo se hace y lo hacen ustedes, aunque que sea una matzah, la primera matzah que coman, aunque no sea 100% de acuerdo con la halajá, va a ser algo bueno también. Nos estamos despidiendo, en un rato vamos a dar la clase de las letras, así que están todos invitados, creo que han recibido la invitación. Bueno, como siempre, si quieren enviar el Mahatzita Shekel, la media moneda de Shekel a Israel, eso va a ser para bendición de todos. Y bueno, vamos a poner la música. ¿Se acuerdan de la música de Yoshana Yaakov? Que la letra es la que se dice al final de la Megilá. Bendiciones de la tierra de Israel y cuidado con el tequila, El mezcal es el que tiene el bicho adentro, por supuesto eso no es kasher, no tomen eso.